cristiana, la madurez cristiana. Doy gracias al Señor que podemos llegar al final del año y también ir concluyendo esta serie. Vamos a comenzar con la lectura. Bueno, dice aquí la primera pregunta: ¿qué es la madurez cristiana? La madurez se puede utilizar en muchos contextos, llegar a ser completo, ¿verdad? Cuando se habla del desarrollo de la madurez en el sentido de un organismo, de una persona, ¿verdad? Que llega a una etapa madura, tiene que ver con ser completo, pero específicamente la madurez cristiana en ser completo como cristiano. Y vamos a leer unos textos que tocan este tema. Aparece allí en pantalla Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, entonces aquí tenemos textos bíblicos que tocan el tema de la madurez. Y entendemos claramente que por el contexto es madurez cristiana, tiene que ver con la madurez como discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, si nos entrenamos en el conocimiento de la palabra de Dios, este curso pretende, por medio de cada una de las lecciones, darnos luz y entendimiento de las doctrinas de la palabra de Dios. Tener un conocimiento es de esperarse que lleguemos a la madurez. Por eso el escritor allí les dice que las personas, los hebreos, habían sido instruidos en la palabra de Dios, se les había dado alimento, y a causa del tiempo que había pasado y el alimento que habían recibido, era de esperarse que ya, habiendo puesto en práctica la palabra, fuesen maduros. Sin embargo, cuando él hace referencia a ellos, dice: ustedes tienen el alimento, tienen la necesidad de un alimento que es un alimento no para una persona ya desarrollada, sino para un niño, para un bebé. Necesitan leche, no pueden digerir todavía las cosas más, podemos decir, profundas o más sólidas. Y entonces, esta comparación entre el desarrollo de un bebé a una persona, o podemos decir a una etapa mayor en la cual puede digerir un alimento, uno puede ver ese desarrollo en madurez, ¿verdad? Está aplicado aquí a la vida espiritual. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué se necesita para llegar a ser maduro? Porque si usted es un cristiano, a usted no le gustaría que venga alguien y le diga: pero ¿cómo? Usted es un cristiano y haciendo estas cosas, usted es un inmaduro. Uno se sentiría ofendido que le digan: es un inmaduro. Es decir, quizás alguien que está empezando pueda tener la humildad para decir: bueno, sí, la verdad es que a mí me falta crecer en muchas cosas. Pero alguien que ya tiene cierto tiempo en la fe, lo podría ver como una ofensa. Pero entonces debemos ver, hay una cadena lógica de sucesos que nos hace entender este gráfico, esta ilustración, esta figura. Lo natural en el paso del tiempo es que llegue a la madurez, pero no es solamente tiempo lo que necesita un bebé para poder luego digerir alimento sólido. Primero tiene que empezar con el alimento que es más fácil de asimilar. Por eso los bebés, ¿verdad?, toman el pecho, leche, hasta cierta edad, ¿verdad?, más o menos al año, donde empiezan a comer
su papilla, o un poquito antes creo que ya empiezan a comer el bananito picado, ¿verdad? O el purecito de papa. Bueno, entonces ese proceso requirió tiempo, pero también el otro alimento, ahora ya puede asimilar este otro alimento. Vamos a considerar también el ejemplo en cuanto a la situación, por ejemplo, que se habla mucho con los adolescentes, ¿verdad? El comportamiento, la conducta. ¿Qué pasa cuando uno ve que un adolescente, un muchacho o una muchacha adolescente hace algo, ¿verdad? Que uno dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso tan desubicado, ¿verdad? Bueno, y alguien dice, es que todavía es inmaduro, todavía es inmaduro. Bueno, necesita quizás más instrucción, necesita afirmar cosas, ¿verdad? Necesita entenderlas, comprenderlas, ponerlas en práctica. Es necesario entonces el tiempo, es necesario el conocimiento, tiene que haber un grado de conocimiento, pero ese conocimiento también tiene que llegar a ser una convicción en la persona para que pueda luego transformarse en una práctica. Quizás en la adolescencia, ¿verdad? Que es como una etapa de la vida donde las pasiones se desbordan, ¿verdad? Quizás un adolescente, digamos, encuentra un deporte, el cual es su pasión, o un entretenimiento, ¿verdad? O se pone a jugar videojuegos, o hacer algo, ¿verdad? Y eso lo domina tanto, ¿verdad? Que pasa una cantidad de tiempo exagerada abocado a eso, que puede percibir uno allí, digamos, una persona ya adulta que cumple con sus trabajos, con sus obligaciones, y bueno, es propio de la inmadurez que tiene, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, como también ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Uno ve muchas veces en personas jóvenes o que ya deberían ser grandes y responsables con su vida, comportamientos de adolescentes. Eso ya se está hablando en la sociedad, ¿verdad? De que la adolescencia se está estirando hasta los 30 años, 35 años, siguen en la casa de los padres, no tienen trabajo, no se casan, ¿cómo es que le dicen los nini? Ni trabajo, ni estudio, ni me caso, ni asumo ninguna responsabilidad en la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué hay allí? Inmadurez. Puede haber obviamente gran responsabilidad de los padres en la instrucción de ellos, pero no han tenido convicción, por más que lo hayan instruido, no han tenido convicción y no lo han puesto en práctica. Entonces, todas estas cosas, hermanos, si las tomamos estas ilustraciones y las volcamos a la vida espiritual, podemos también examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿somos cristianos maduros? Puede ser que hayamos pasado mucho tiempo en la iglesia, puede ser que se nos haya llenado la mente con conocimiento y hasta pudiéramos decir con buen conocimiento, porque el mal conocimiento llevaría a defectos en la doctrina y en la práctica, ¿verdad? Y eso justificaría, en cierto modo, la razón de la inmadurez. Pero si usted está en una iglesia donde recibe alimento bíblico, usted tiene buena doctrina y pasa el tiempo y es expuesto al Evangelio y tiene conocimiento, la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué todavía no hay madurez? ¿Será que no hay convicción? Estoy recibiendo, pero hay una barrera allí, no hay una convicción, no lo quiero poner en la práctica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos tenemos que llegar a la madurez. Por eso, tiempo, conocimiento, convicción y práctica. Hebreos 5:12, repito, ahí aparece el texto. Porque debiendo ser ya maestros, esto no significa de que ya todos tenían que pararse en el púlpito y predicar. Eso significa, tenían el conocimiento, el tiempo suficiente para poder instruir a otros en lo que Dios manda en su palabra. Pero sin embargo necesitaban volver a escuchar las mismas cosas. ¿Por qué? No porque no las conocían, sino porque no las habían puesto en práctica. Y esta es una lucha que podemos tener todos, hermanos, en algún momento en nuestro diario vivir, las inconsistencias de nuestra vida. Es decir, ¿cómo puede ser de que deje de leer o deje de orar después de tantos años en la fe? ¿Verdad? Que pase un día, 2 días, que no busque al Señor. Bueno, quizás hay una explicación en cada situación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfrió? ¿En qué pecado cayó? ¿Que no confesó? Alguna razón hay. Pero a la luz de la madurez
qué pasa con aquellos que les cuesta entonces poner en práctica las primeras cosas, a pesar de que tienen ese conocimiento, sin embargo necesitan volver a escuchar las primeras cosas. Bueno, entonces, nosotros hemos sido instruidos por medio de este curso de discipulado y sería engañoso decir, como ya vimos todas esas lecciones, yo ya sé que todos nosotros tenemos el conocimiento y las estamos practicando. Yo mismo tengo lucha con muchas de las cosas que podemos haber sido instruidos, porque es parte de la batalla del cristiano. Sin embargo, también, cuánta lucha o cuánto tropiezo o cuánta victoria haya, pueda ayudarnos a nosotros a reflexionar sobre la madurez que tenemos. Entonces, si evidenciamos en nosotros deficiencias, debe ser para llevarnos en humildad a la búsqueda del perdón del Señor y de nuestro reconocimiento de nuestra necesidad, ¿verdad? Es como cuando un niño no fue bien alimentado y entonces dice el doctor, bueno, tiene algún grado de desnutrición, entonces necesita esta alimentación, estos medicamentos. Bueno, esperemos que no sea por la falta de alimento, ¿verdad? Eso puede pasar en iglesias donde no hay sana doctrina. Pero si fue porque el alimento se sirvió, pero no lo comió, los padres no lo instruyeron a comer, ¿verdad? Hay otra etapa. Pero si fue que lo comió y aún así no está creciendo, entonces puede ser que algo esté fallando en su organismo y es necesario buscar otra causa. Bueno, entonces veamos, hemos pasado por un montón de lecciones, desde las cosas más básicas hasta otras que son un poco más profundas, y puede ser que alguien diga, bueno, yo me perdí ya en la mitad porque ya se puso más difícil. Bueno, la idea es ser instruido y avanzar hacia la madurez, no nos quedemos. Entonces, todos podemos tener en algún punto luchas con las lecciones anteriores, pero tenemos la instrucción de la palabra y el conocimiento y el recurso para volver a esas lecciones y volver a buscar al Señor en esa instrucción y pedir la gracia al Señor para superar, para tener victoria. Entonces, en todas las lecciones, usted podrá hacer una evaluación y decir, en esta perfecto, en esta muy bien, en esta más o menos, en esta estoy mal, en esta no tengo la convicción todavía. Son distintas situaciones que se pueden dar aquí. Pero tiene que haber recepción, ya los que tomaron el curso lo recibieron, conocimiento, hay que asegurarse de que se entendió, aprendizaje, ¿verdad? Y que lo pueden articular, preguntarnos si hay práctica, y quizás alguien puede decir, bueno, sí, yo lo pongo en práctica, pero en algún momento no, hay que preguntarnos si hay perseverancia, es necesaria una prueba de esa convicción, y si todas estas cosas entonces van avanzando, entonces es necesario un desarrollo. Y ahí podemos estar abarcando este concepto de madurez, de lo que se espera de nosotros como cristianos. Ahí aparece en pantalla la lista de las lecciones. Este curso tiene 30 lecciones, hemos visto, esta es la número 28. Pero lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo que nos queda de escuela dominical, es hacer un breve repaso de cada una de las lecciones. ¿Por qué? Porque si hablamos de la madurez, entonces tenemos que autoevaluarnos a la luz de lo que hemos sido instruidos, a ver si hemos recibido el conocimiento, lo hemos puesto en práctica o todavía estamos necesitados, ya sea de instrucción o de poner en práctica estas cosas. Entonces, hacer esto, espero hacerlo rápido porque evidentemente el tiempo no da, pero va a haber un versículo por cada una de las lecciones hasta la actual. Número 1, hemos sido instruidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base, la fuente de autoridad, solo las Sagradas Escrituras, ninguna otra revelación. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es la palabra de Dios lo que define nuestra forma de creer y de vivir? Okay. Si lo es, ¿abunda la palabra de Dios en nuestra vida? ¿La tomamos como base, como referencia para nuestra vida? Y es nuestra búsqueda constante, como dice allí
el consejo en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí ya tenemos un conocimiento fuerte y de autoexamen y autoevaluación y mucho para poner en práctica. Número 2, la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Recuerdan cuando hablamos de la oración? Vimos el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro dijimos que hay 6 peticiones. Las 3 primeras, centradas en Dios, buscando darle a Él la gloria, reconociendo su voluntad, su santidad, pero las otras 3 enfocadas en cómo Dios actúa en nuestra vida, en nuestras necesidades. Danos el pan cotidiano, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, no nos dejes caer. Entonces, ¿cuán importante es la oración para el creyente? Sin embargo, puede ser de que no estemos siendo maduros en nuestra vida de oración. Estamos orando por nuestras propias vidas, estamos orando por nuestros seres queridos, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, estamos orando por nuestra iglesia, estamos orando por la salvación de los pecadores. La lección número 3 condensa las 2 anteriores, las disciplinas espirituales. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer nuestro pacto. Es una disciplina, requiere entrenamiento, requiere esfuerzo. Somos conscientes de esa necesidad y estamos buscando a Dios. Bueno, como discípulo de Cristo se espera que tengamos disciplinas espirituales, no como una manera de jactancia, ¿verdad? Marcando el checklist de todo lo que hacemos. Pero quiera el Señor ayudarnos a ser perseverantes para que efectivamente podamos decir que nos deleitamos en Dios y en la presencia de Dios. Número 4, la adoración corporativa. Justamente leíamos ese texto antes. No solo adoramos a Dios en lo privado, sino como iglesia. Nos reunimos, cantamos, oramos, escuchamos la palabra, participamos de las ordenanzas. Y esa es la forma en la que el pueblo de Dios adora al Dios que le ha dado la vida y la salvación. Entonces debemos preguntarnos si somos verdaderos adoradores que adoramos en espíritu y en verdad. Lección número 5, una vida transformada. Aquí debemos preguntarnos si efectivamente se ha producido un cambio desde que el Evangelio llegó a nuestra vida. Eso es un testimonio de que hemos sido convertidos. Quizás todavía alguien no ha procedido al arrepentimiento y a la fe. Hay una transformación. ¿Recuerdan el testimonio del apóstol Pablo? Antes de lo que era antes de encontrarse con Cristo, lo que fue después. Aquí dice Efesios 4, 22, 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Hay una transformación en mi vida? Los creyentes tenemos que identificar esa transformación, pero aún así, viendo nuestra propia vida, todavía vemos necesidad de más transformación, porque la transformación no es completa. Tiene que ser notoria y tiene que ser una transformación de todas aquellas cosas escandalosas que antes formaban parte de nuestra vida. Pero eso debe continuar, porque este texto habla de los creyentes, despojados del viejo hombre. Debemos seguir luchando en nuestra vida por una transformación. Lección número 6, la ley moral. Muchas personas en este mundo que se dicen creyentes rechazan de que Dios haya dado la ley aún para las personas hoy. Dicen, no, eso es cuestión del pasado. Aceptamos que la ley moral es eterna y permanece para siempre. Sabemos cómo utilizar la ley legítimamente, porque sería incorrecto querer utilizar la ley para justificarnos delante de Dios como si la salvación fuese por obras. Pero hay un uso legítimo de la ley, como dice el texto allí, y ese uso legítimo es necesario para nosotros.
y para este mundo, para refrenar al mundo de la maldad, para guiarnos a Cristo y a nuestra necesidad de un Salvador, pero también para marcar el nivel del estándar de aquello que Dios quiere y cómo debe ser una vida santificada. La lección número 7 hablamos del nuevo nacimiento y muchos entienden mal la enseñanza del nuevo nacimiento, como si fuese algo que cada persona puede hacer. Usted no puede nacer de nuevo por su propia fuerza ni su propia voluntad. Es una obra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Entiende usted el nuevo nacimiento? ¿Lo ha experimentado? ¿Puede ver en su vida las evidencias de que Dios le ha dado vida espiritual? En la lección número 8 meditamos en el Evangelio. Este es el mensaje, las buenas nuevas, la noticia de lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Dice el texto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Puede usted comprender el Evangelio tanto para su propia salvación? Porque difícilmente alguien sea salvo sin poder comprender el mensaje. Pero si lo ha comprendido, ¿puede también usted articular el Evangelio para compartírselo a otro, para darle el mensaje de esperanza que un día llegó a su vida? ¿Sabe cómo hacerlo? Ha guiado personas al entendimiento del Evangelio. Lección número 9, el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe, sumamente importante en nuestra comprensión de la salvación, ligado al mensaje del Evangelio. Porque así como el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo, si no hay una clara comprensión del arrepentimiento, la persona va a seguir en sus pecados. Si no hay un entendimiento de lo que significa la fe en Cristo, ¿de qué entonces, cómo es que vamos, por medio de qué vamos a llegar a Él? Por nuestras propias obras. Por eso el Señor dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es por medio de la fe que podemos recibir ese perdón. Lección número 10. La justificación. Aquí hablamos de esta cuestión legal que está expresada en la palabra, que es una necesidad para el pecador. El pecador es injusto, tenemos iniquidades por las cuales deberíamos pagar en la eternidad con un castigo eterno. Sin embargo, Dios proveyó un medio de justificación y obviamente es en la obra de Jesucristo, por gracia, no por nuestras obras. Es la redención que Cristo ha logrado en la cruz y Él nos imputa de su justicia y nuestro pecado es imputado en Él. Entonces Él pagó en la cruz la deuda por nuestros pecados. Una doctrina sumamente importante y necesaria de entender en la palabra. No somos más justificados en nuestra vida cristiana. Somos justificados, es un acto único, ¿verdad? En el momento en el que somos salvos. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. La santificación es gradual y es sinérgica. El discípulo de Cristo participa, trabaja activamente, más allá de que es una obra iniciada por Dios, pero hay una participación activa. La justificación, no hemos tenido parte en eso, lo ha hecho el Señor por gracia en su obra salvífica. Número 11, el costo de ser un discípulo. Esto tiene que ver con la santificación también. Ser un discípulo del Señor implica renunciar a cosas de nuestra antigua vida. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que evaluar realmente si hemos renunciado a todas las cosas que pertenecen a este mundo y de alguna manera ponen en competencia nuestra lealtad a Cristo.
Tiene un costo ser discípulo, no un costo en el sentido de que usted va a pagar por su salvación, no, ya dijimos que es por gracia. Lo que estamos hablando es si usted está dispuesto a pagar un precio por aquel que dio su vida para salvarle. Porque eso más bien va a poner en evidencia si realmente usted es del Señor. Perseverancia y seguridad. ¿Podemos estar seguros de lo que somos de Cristo, que tenemos vida eterna y que esa vida realmente no se va a perder? ¿Es vida eterna? Sí, por supuesto. Hay seguridad. Pero también la contracara de eso es que se va a manifestar por medio de la perseverancia. Es decir, que aquellos que creímos en el Señor Jesucristo, no solamente creímos como algo del pasado, sino que creemos en el Señor Jesucristo. Y si alguien dice hoy, yo hoy no creo en el Señor Jesucristo, por más que diga yo creí, no es que tuvo salvación, porque ese creí del pasado no fue realmente un creer verdadero. Es decir, que la perseverancia va a poner en evidencia que la fe es verdadera. Por eso dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero no dice que creíste, y dice para que creéis. Incluso lo reafirma, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es en el pasado y es en el presente. Por eso hay perseverancia. Perseverancia en la fe y perseverancia en una práctica consecuente. En la lección número 13 hablamos de prueba y tentación. Dos experiencias frecuentes en la vida del creyente. Las pruebas las entendemos de este modo, aunque obviamente Dios es soberano y controla todas las cosas, pero las pruebas como el instrumento de Dios en el cual genera aflicción en nuestra vida para sacar o producir en nosotros lo mejor en el sentido espiritual, ¿verdad? Que haya paciencia, que haya fruto del Espíritu Santo, que haya perseverancia, que nos aferremos de Él, que oremos más, que le busquemos más, que dependamos de Él. Y la tentación no como algo que Dios quiera traer a nuestra vida para nuestro mal, porque la Biblia es clara de eso, ¿verdad? Es el enemigo el que nos tienta, el que nos quiere hacer caer, es nuestra propia carne que es inclinada hacia el mal. Pero aún en estas dos cosas, el Señor sigue al control de todas las cosas y trabajando en la vida de los discípulos. Él quiere ver cómo vamos avanzando en nuestra victoria en las tentaciones. ¿Qué pasa cuando alguien tropieza en una tentación y eso se mantiene por mucho tiempo y durante, quizás uno puede decir, bueno, esta persona no ha madurado en ese aspecto, sigue tropezando en las mismas cosas, no hay una madurez. ¿Qué pasa cuando alguien es probado y cada vez que es probado decae su fe, se aleja de la iglesia o deja de buscar a Dios en su palabra? Bueno, todavía no hay madurez para enfrentar las pruebas. Creyentes, tenemos que aprender a enfrentar las pruebas y las tentaciones. Si no, no hemos madurado. Y si vienen en nuestra vida pruebas y tentaciones, el Señor quiere ayudarnos en eso. No piense usted que la vida cristiana ideal es cuando no haya pruebas y no haya tentaciones. Eso no es posible en este mundo, más bien las pruebas van a venir más, posiblemente vengan más difíciles. Y es de esperarse que si tenemos más conocimiento podamos enfrentar cosas más difíciles. Del mismo modo las tentaciones, pueden venir tentaciones más fuertes. Pero estamos maduros como para poder enfrentar esas cosas. Confiemos en la promesa del Señor. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es una lección bien práctica y todos estamos enfrentándonos, podemos decir diariamente o semanalmente, con pruebas y con tentaciones. ¿Cómo estamos reaccionando frente a eso? ¿Hay madurez en nuestra vida o todavía somos inmaduros? Eso es parte de nuestra autoevaluación, hermanos. En la lección 14 pasamos a un tema teológico importante de la teología propia, Dios y la Trinidad. Y esto es sumamente importante porque el conocimiento de Dios
no solo nos lleva a la salvación, sino la doctrina correcta, el entendimiento correcto, ¿verdad? Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está atestiguado en numerosas partes de la Biblia, aunque la palabra Trinidad en sí mismo no aparezca, la doctrina es correcta. Entonces marcamos una separación y una distancia de todos aquellos que rechazan la doctrina de la Trinidad. Porque al rechazar la doctrina de la Trinidad está la distorsión de la persona de Dios o de las personas de Dios, que entonces se ve afectado la obra de salvación, ¿verdad? El que dice que el Dios que le ha salvado es un solo Dios, vamos a poner este ejemplo, los testigos de Jehová que dicen así, entonces dicen, no, pero Jesucristo no es Dios, entonces está distorsionando la persona de Dios y obviamente la obra salvífica que el Señor Jesucristo hizo. Entonces necesitamos estar firmes en este entendimiento. La lección número 15, la familia cristiana, otro tema práctico. Aquí muchos tenemos familia, aún los que son jóvenes solteros tienen una familia, tienen una madre, quizás un padre, los niños, ¿verdad? Los que ya están casados tienen esposas o esposos y hijos, abuelos, nietos, un montón de cosas. Bueno, la Biblia tiene instrucción para todos. Entonces, la familia debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces debemos empezar a preguntarnos, ¿cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo estamos actuando como padres? ¿Estamos cumpliendo nuestra función de instruir, de corregir a nuestros hijos, de orar por ellos? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están actuando con los padres? ¿Están siendo obedientes? ¿Están siendo sumisos? Los esposos con las esposas, tratándole como vaso más frágil. Las esposas con los esposos, sometiéndose y aceptando ese liderazgo para sus vidas. Los hijos con los padres, el cuidado de aquellos que Dios les pone a su cuidado, en muchos casos personas ancianos a los cuales los hijos deben velar por ellos. Todas estas relaciones están regidas por la palabra de Dios y hay instrucción suficiente para que nuestros hogares sean conducidos con la guía del Espíritu Santo. Entonces debemos preguntarnos y evaluarnos a la luz de la instrucción. ¿Podemos decir que hay madurez cristiana en nuestra familia? ¿Podemos decir que hay madurez en cada uno de estos roles? ¿O hay carencias, o hay fallas, Bueno, estamos en esta carrera en la cual debemos ser una y otra vez animados, corregidos, redarguidos por la palabra para avanzar. Lección 16, conducta y buenas obras. La conducta en este mundo da un testimonio de cómo somos, cómo nos movemos, si realmente estamos siendo buenos discípulos de Cristo, si nos estamos esforzando, si hay amor por Dios, si hay buenas obras o no las hay. Y qué bonito que es cuando en la iglesia de Dios se ve hermanos y hermanas dispuestos a hacer buenas obras entre los mismos hermanos, buenas obras para alcanzar a los perdidos, buenas obras para ayudar a los necesitados. Cuando hay una conducta que es un ánimo, un estímulo para otros hermanos a seguir adelante, a ser fieles, a tener ánimo en la fe. Recuerden que somos la luz del mundo, como luminares, nos dice el Señor, somos la sal del mundo. Y la sal no puede hacerse insípida, ¿verdad? Sino con qué será salada la tierra. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Debemos alumbrar, debemos dar el ejemplo a los que nos rodean, porque Dios preparó esas buenas obras y realmente no es una cuestión de jactancia delante del Señor. Es más bien que Dios nos da el privilegio de participar en esas buenas obras. Dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lección 17. Testimonio de conversión. Instruimos en esa lección acerca de cómo redactar un testimonio de conversión. Vimos la base bíblica en el testimonio del apóstol Pablo
Explicamos por qué cuando las personas se hacen miembros de nuestra iglesia le pedimos que relaten su testimonio de conversión. Hace un mes lo hizo la hermana Priscila Guevara, hoy la vamos a recibir en la membresía antes del inicio del culto. Es un motivo de gloria al Señor, de alabanza, cuando escuchamos cómo Dios obró en alguien, cómo le salvó, cómo fueron los cambios en su vida, cuál es su testimonio. Eso da ánimo, es una herramienta también evangelística para que usted pueda compartir con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Como le pasó a este hombre al cual Jesús le había sacado varios demonios y quería seguir a Jesús, y Jesús le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Podemos decir: Dios ha hecho grandes cosas conmigo, Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, Dios me ha dado esperanza. Podemos contarlo a otro como realmente grandes cosas, y eso va ligado al tema siguiente, de siguiente lección, que es la evangelización, capítulo 18 del curso, donde hicimos un breve repaso de cuál es el evangelio, cuál es el mensaje del evangelio, para saber entonces cómo compartirlo con otros. Recuerdan que es un anuncio, es una proclamación, ¿verdad? Es contar ese mensaje, esas buenas nuevas. Por eso debemos tener sumo cuidado de que ese mensaje no se altere, de que no se diluya o no se pierda o no se desvíe. Porque si alguien está compartiendo un mensaje distorsionado, cae bajo maldición. La Biblia lo dice así: sea anatema. Si alguien anuncia un mensaje distinto, un evangelio diferente, el evangelio de las buenas nuevas, de la salvación en Cristo Jesús, lo que Él hizo para salvarnos, no de que Jesús te puede hacer rico, millonario, te puede sanar, te puede eliminar todos los problemas. No, eso no es verdadero evangelio. El verdadero evangelio expresado en la palabra es que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. En el capítulo 19 vimos acerca de la confesión de fe. Vean, esta iglesia es una iglesia confesional. Cuando muchas personas que pueden llegar a nuestra iglesia no entienden o quizás nunca habían oído cuál es la palabra, qué significa confesión de fe. La confesión de fe, podemos decir, es una redacción, en cierto modo resumida, aunque no por eso necesariamente incompleta, ¿verdad?, de cuáles son las doctrinas fundamentales que nos identifican y nos unen, y cuáles son aquellas cosas que no negociamos bajo ningún aspecto de nuestra creencia y práctica. Por eso esta iglesia tiene una confesión de fe que no la inventamos nosotros. Es una confesión de fe histórica, antigua, que data del 1689, en el cual varios hermanos de varias iglesias se reunieron y llegaron a un claro entendimiento de cuáles son esas doctrinas y cómo se expresa. Ahora, debe quedar claro, no es que en esta iglesia adoramos a la confesión de fe, ni la confesión de fe es más importante que la Biblia, no. Simplemente que tenemos ese documento para marcar con claridad cuáles son nuestras líneas doctrinales e identificaciones doctrinales, porque en cualquier iglesia que usted vaya, usted pregunta: ¿en esta iglesia creen en la Biblia? Y si la iglesia es cristiana, van a decir: creen en la Biblia. Entonces puede ir a una iglesia católica, ¿creen en la Biblia? Van a decir que sí. Los mormones creen en la Biblia, van a decir que sí, aunque tienen el libro del mormón. Los testigos de Jehová van a decir que sí creen en la Biblia, pero no creen evidentemente todos en las mismas cosas acerca de la Biblia. Entonces nosotros creemos en la Biblia, si es la Biblia nuestra autoridad, sí. ¿Qué creemos y qué entendemos de la Biblia? Bueno, aquellas cosas que son fundamentales están expresadas en la confesión de fe. Por eso es tan importante tener un ancla clara como iglesia local, para que la iglesia no varíe según el pastor de turno. Hoy viene un pastor, enseña una cosa, mañana viene otro, enseña otra cosa. No, esta iglesia no va a andar como llevada por las olas para un lado y para el otro, por todo viento de doctrina. No, va a estar anclada en el entendimiento de la palabra de Dios, un entendimiento histórico y doctrinal. Lección número 20. Nos metimos un poquito más profundo en el agua. Teología del pacto. Algunos, cuando lean la confesión, van a encontrar allí conceptos, ¿verdad?,
que hacen referencia a este entendimiento del pacto. ¿Qué es esto de la doctrina del pacto? ¿Qué es esto de que Dios ha hecho pactos con el pueblo? No tiene nada que ver con esto de pactar con Dios, de dar ofrendas. Esas son todas aberraciones que han distorsionado la palabra ahora. Es lo que Dios ha hecho, la forma en la que Dios se ha relacionado con los hombres, obviamente en su obra salvífica, este pacto eterno de redención, el pacto de Dios Padre con el Hijo para salvarnos, el pacto de obra manifestado en lo que vemos en la palabra de Dios cuando había algo que Adán tenía que hacer, pero evidentemente fue quebrantado, no obedeció, no cumplió, comió del árbol y cayó él, caímos todos. Y el pacto de gracia en la sangre de Jesucristo, por la cual nosotros somos aceptos. Dice Hebreos 12:24, a Jesús, mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es necesario entender la teología del pacto. Entonces, es un tema, ¿verdad?, que requiere su estudio, su meditación, y obviamente aquel que lee la confesión o el que ha tomado esa lección del curso va a poder comprender esto con más claridad. Lección número 21, hablamos del día del Señor. El día del Señor, el día de reposo, decimos, y cantamos esto cada vez que empezamos. Hoy es domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. Vean cómo una lección se concatena con la otra, porque en la lección número 6 hablamos de la ley moral. Y cuando uno le pregunta a las personas cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, en muchos lugares ni se conocen cuáles son los 10 mandamientos, porque le dicen eso era para Israel. Pero si alguien conoce los 10 mandamientos, usted le pregunta, ¿y está vigente el no matarás? Claro, está vigente, ¿cómo va a matar? ¿Está vigente el no robarás? Claro, está vigente. ¿Está vigente el no cometer adulterio? Claro, está vigente. Y está vigente que hay que guardar el día de reposo. Y ahí la mayoría va a decir que no, va a dudar. Es decir, eso es para Israel. O sea que de 10 mandamientos hay uno que no está vigente. Es muy raro eso, ¿verdad? Porque Dios ha dado su ley como una ley eterna, una guía que no solo nos refrena del mal, sino que nos da a conocer la voluntad del Señor. Entonces vemos en el cuarto mandamiento que hay un carácter ceremonial que estaba ligado a Israel y a su ceremonia, pero vemos que es más que eso, que hay un carácter moral. Porque no empieza con la ley mosaica, sino que empieza desde la misma creación. Dios hizo al mundo en 6 días y un día reposó. Entonces, esta proporcionalidad de 1 de cada 7 es lo que Dios está pidiendo a cada ser humano para que nosotros observemos la adoración, el culto y la adoración a Él. Por eso es que hablamos del domingo como día del Señor y un día que guardamos para la adoración y para las obras que son por necesidad o de misericordia. Dice Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y alguien puede decir, bueno, se nota mucho dirigido a Israel. Sí, evidentemente esas palabras están dirigidas a Israel, pero también para nosotros el principio de deleitarnos en este día y dedicarlo al Señor. Cesamos de nuestras tareas habituales, el trabajo, el estudio, ¿verdad?, nuestros entretenimientos, nuestras metas económicas, y frenamos de eso porque le dedicamos este día al Señor. Obviamente, si alguien tiene una necesidad, ¿verdad?, básica, necesita qué comer, ¿verdad?, o algo, bueno, no hay algo malo en eso. Si alguien está padeciendo una necesidad, el hermano quiere hacer una buena obra, ese es un día apropiado para hacerlo. Pero en todas aquellas cosas que no son de necesidad o de misericordia,
entonces nos frenamos, no con una tristeza, decir, ay, qué pena, Dios no me deja, sino es, Dios me dio este día para que utilice mi tiempo en algo que es mejor, ¿Cómo estamos considerando, hermanos, la doctrina del Día del Señor y su práctica? ¿Estamos siendo tentados los domingos a abocarnos a cosas que Dios no quiere que hagamos? Es una lucha, hermanos, no es fácil, tenemos que avanzar a la madurez. ¿Quién puede decir que guarda el Día del Señor bien, a la perfección? Creo que es algo que como cristianos debemos esforzarnos por avanzar, por mejorar, por observar a otras personas en su práctica. Tener cuidado quizás de no juzgarnos demasiado cuando no conocemos todas las causas detrás, pero sí esforzarnos para que seamos de ejemplo para otros, para que no se vean desvíos de nuestra práctica, falta de amor por el Señor, poco celo por la verdad. Otra área para evaluar nuestra madurez, o si detectamos inmadurez, crecer. Lección número 22, la iglesia local y sus oficiales. Dios estableció la iglesia local, no es nuestra iglesia local, es la iglesia local de Jesucristo. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el pastor de los pastores, pero en la tierra ha determinado que cada iglesia local tenga pastores y diáconos, o como dice el texto allí, obispos y diáconos, o podemos decir ancianos y diáconos. Y más allá de que haya dos liderazgos en la iglesia local, liderazgo en la enseñanza y la doctrina y un liderazgo en el servicio, pero también hay un grupo de hermanos, de miembros en la iglesia, que crecen uniéndose a las autoridades en la adoración y en el servicio. Entonces, esta lección nos ayuda a comprender cómo una iglesia local funciona. Aquí queda desestimado todo otro tipo de escalafón o liderazgo que no es el que Dios ha instituido. Y también comprender a la luz de esto la importancia de cada uno como miembro de la iglesia. Esto es la siguiente lección. La membresía en la iglesia local. Ser miembro de la iglesia local, ¿qué es? Simplemente que vengo a la iglesia. Ya vine a la iglesia 5 domingos, entonces yo ya soy miembro. No, es un compromiso voluntario con un claro entendimiento de lo que la doctrina implica, de que estoy uniéndome a esta iglesia local porque me identifico con la creencia de esta iglesia, pero también porque estoy dispuesto a someterme al liderazgo de esta iglesia y a mis hermanos, y no solo en el sentido voy a recibir, sino también me comprometo a dar entre mis hermanos, a servir al Señor. Lección 24, las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. Se ha tocado este tema antes y vamos a seguir hablando de eso, porque justamente en el sermón de hoy vuelve a tocar ese tema. Lección 25, la disciplina eclesiástica, por eso la importancia de la membresía, porque si alguien se une a la iglesia y está andando de manera desordenada con relación a ese pacto que tomó delante de Dios y de los miembros, es necesario que haya una corrección. Y Dios ha instituido cómo debe llevarse a cabo eso, no para humillar a la persona, sino para procurar su restauración y su crecimiento en la fe. Lección 26, la mayordomía cristiana. Dios nos ha dado a nosotros dones de tiempo, dones de recursos, dones de capacidades, dones de talentos o habilidades, dones hasta económicos. ¿Cómo lo vamos a administrar? Somos mayordomos y un día vamos a dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía. ¿Dirá el Señor, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? ¿O dirá que hemos sido siervos infieles, que hemos malgastado lo que Dios nos ha dado, que no usamos nuestros talentos? Lección número 27, el servicio cristiano. Hermanos, no nos salvó el Señor para calentar una silla. Ahora alguien dice, bueno, en esta iglesia de ahí está el predicador ahí adelante y nadie hace nada. No, ese no es el entendimiento.
Es verdad que en el culto público Dios da a los oficiales este servicio, ¿verdad? O algún maestro en particular o algún diácono que toma algún rol especial. Pero el hecho de que usted esté sentado allí no significa que no está haciendo nada. Usted está adorando a Dios. Si usted está atento a la palabra, si está creciendo, si está recibiendo la instrucción y cuando se levanta de ese banco es hora de poner en práctica. ¿Cómo? Sirviendo a mis hermanos, usando mis dones, mis talentos, ligado a la mayordomía, usando mi tiempo, usando mis recursos. Fuimos llamados a libertad. ¿Para qué usamos esa libertad? Para servirnos por amor los unos a los otros. Y llegamos a esta lección de hoy, 28. Hicimos el recorrido completo, hermano. Los felicito por su paciencia y perseverancia. La madurez cristiana. Evaluemos ahora. ¿Somos maduros? Después de haber hecho todo este repaso, haga usted su propia evaluación. ¿Es usted maduro? ¿Está poniendo en práctica todas estas cosas? ¿Ha crecido en este conocimiento? ¿El tiempo que nos ha tomado desde mayo hasta aquí ha significado para usted un escalar y un crecer? ¿O más bien se ha caído más abajo de donde estaba? Y ahora el conocimiento le pesa en su mente tanto que no puede levantar la cabeza y no puede actuar. Hermanos, dice Corintios, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Seamos maduros. Y si somos maduros, ¿cuántas cosas deben cambiar en nuestra vida? Porque eso que estoy haciendo, o esa manera en la que estoy comportando, o ese pensamiento que estoy teniendo, o esas actitudes con mis hermanos, o esa forma de relacionarme, o esa manera de ser. No, eso no es de un maduro, eso es de un niño. Es feo, ¿verdad? Que a uno le digan que es un inmaduro. Bueno, escuchemos si Dios nos está diciendo que somos inmaduros, que hay inmadurez en nuestra vida, quizás en alguna área hay inmadurez. Tomemos la exhortación del Señor, porque para esto el Señor nos instruye. Vean, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sigue, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, basado en las promesas de Dios, ponemos diligencia, esfuerzo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La evidencia de que hay madurez en su vida o en mi vida es que hay fruto. Cuando un árbol llega a la etapa madura, cuando puede dar fruto. Cuando un cuerpo vivo llega a la etapa madura, cuando puede reproducirse. Hay fruto. Eso es lo que debemos preguntarnos. Continúa y dice, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La necesidad de volver a repetir las mismas cosas, dice Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Hermanos, esa es la tarea pastoral. ¿Cuántas veces vuelve a enseñar un pastor las mismas cosas? Un montón de veces. Y uno las dice no solo para ustedes, uno se las dice a uno mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos confesarlos al Señor, necesitamos reconocer nuestras inmadureces, necesitamos avanzar en madurez. Y si aún las estamos poniendo en práctica, necesitamos volver a recordárnoslas para no dejar de ponerlas en práctica, para que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. ¿Sé qué piensa el apóstol Pablo? ¿Él era maduro? Sí, ¿verdad? Vea lo que dice en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, difícilmente un hermano que es maduro diga que ya lo alcanzó. Más bien va a ver todo lo que le falta, todo lo que todavía tiene que conocer, todo lo que tiene que cambiar y cómo debe avanzar hacia Cristo, no para jactarse de lo que ha logrado en el pasado, aun cuando Dios le haya dado fruto en el pasado. Entonces, recordemos esto. Aquí hay como un pequeño cuadro, ¿verdad?, que nos ayuda en esta escala hacia la madurez espiritual. El crecimiento en el conocimiento, la salud en la práctica de ese conocimiento y la reproducción en el servicio. Finalizo con 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcamos, hermanos, examinemos nuestra vida, veamos lo que sea necesario corregir y vayamos al Señor Jesucristo, el cual nos limpia, nos perdona y nos ayuda para avanzar. Oremos. Esta es nuestra oración, oh Padre, que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en una práctica de todas las cosas en las que hemos sido instruidos, porque sabemos, Señor, que somos responsables delante de Ti de todo lo que nos has dado. Ayúdanos, oh Dios, a tener corazones humildes para ver nuestra real condición y a poner en práctica Tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos al receso, hermanos. Tenemos un momento para poder comer algo, compartir y edificarnos. El Señor les bendiga.